Ahora podemos ver que a través de estas comparaciones bíblicas podemos sacar conclusiones no contradictorias a las denominaciones o provocando un antagonismo, una guerra personal a estas denominaciones que nos han enseñado a contribuir con diezmos o primicias, cosas del Antiguo Testamento, que aunque se hace con buenas intenciones, no era lo perfecto para el tiempo de la gracia. Tanto para el israelita como para el gentil no era lo perfecto. Desde el derramamiento del Espíritu Santo en los primeros apóstoles y continuidad de la iglesia, todo es dirigido por el mismo Espíritu Santo. Así como en la ley Dios usó a Moisés y otros siervos hasta Jesús en sus 3 años aproximadamente de su ministerio, también ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo. Porque en Juan capítulo 16, verso 13 al 15, habló bien claro: le enviaré a otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. Y tenemos como ejemplo de estas cosas, de los mandamientos, de las ordenanzas, de la guianza del Señor. También vemos en la vida de la iglesia, cuando empieza la gracia, cómo se manifiesta, o cómo los hombres de estos tiempos, esos siervos de Dios, tenían esto bien compenetrado y obedecían a la voz del Espíritu Santo. Y podemos ver Hechos capítulo 15, verso 22 al 29, algo que ocurría donde había que contar con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hechos capítulo 15, verso 22 al 29. Versículo 22 al 29. Estaban hablando acerca de la vida de los gentiles que estaban recibiendo la salvación, que estaban recibiendo, acogiéndose al nuevo pacto, cómo debería ser ese tipo de vida, ese tipo de comunión del pueblo de Dios ahora en la gracia. Entonces apareció bien a los apóstoles y a los ancianos, a los líderes, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por tanto, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Circuncidarse, picarse el prepucio, era un pacto de sangre, una confirmación de ser israelita o de estar salvo en aquellos tiempos, y guardar la ley tenía que ver también con guardar el asunto del diezmo. Porque la ley tenía ley sanitaria, ley del sacrificio, ley de las contribuciones, ley de convivencia. Todo eso tenía que ver con la ley. Bendito Jesús. Bendito Dios. ¿Quién los mandó, en otras palabras? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, ¿oyó? No al concilio, no al pastor, no a la denominación. No hablaron del concilio, pusieron primero ¿a quién? Al Espíritu Santo, y a nosotros no imponernos ninguna carga. Tiene que ver con carga, tiene que ver con mandamiento, con sigilio. Amén, gloria a Dios. Con el tiempo de antes, con la carga, con 613 y unos cuantos más mandamientos del pueblo de Israel. Ahora no eres gracia, ahora es el corazón dispuesto a la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, y los líderes de este tipo de categoría que han expuesto la vida, amén, su vida por Cristo, que han dado buen testimonio. Gracias, Señor. Gracias, Santo Señor. es Jesús.
Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, porque eran gentiles convertidos, donde ya estaba el ambiente de la idolatría, de sangre de ahogado, que tiene que ver con el mismo rito, y de fornicación, tener relaciones con más de una mujer, o por libertad de pecado, de las cuales cosas, si os guardáis bien, si os guardareis, bien haréis, pasarlo bien. En otras palabras, déjense guiar por el Espíritu de Dios. Si hay otra cosa, pues nos encargaremos con el Espíritu Santo a orientarlo. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Diga aleluya. Aleluya. ¿Quién pasó el diezmo de allá para la gracia? Sin la primera reunión del concilio de la iglesia del Señor, dijeron: ¿quién mandó a esta gente a hablar de judaísmo a los gentiles? Bendito Dios. Tremendo. Más claro no. Ahora podemos ver eventos negativos y contradictorios que se han visto al enseñar que la bendición material y hasta ganarse las almas de nuestros familiares tiene que ver con la forma de contribuir en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo en Malaquías capítulo 3, versos 6 al 12. También se han dado sobres con la intención de hacer pactos para que la familia se convierte, para ser bendecido, para romper fortalezas. Señores, nada más hay dos pactos. El pacto del Antiguo Testamento: si guardares estas cosas, vivirás por ellas. Y acá el pacto de Jesús se ofreció: si vivieras por la fe de Jesús, si andas en santidad, entonces verás a Dios. Lo verás en la tierra orando en ti, y lo verás en el cielo cuando venga a buscar su pueblo. ¡Aleluya! Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Aquel tenía promesa de vida, y este de la gracia también tiene promesas de vida. Echando dinero en sobre para que traigan tanto para que la familia se convierta. Señores, las familias se salvan dándole testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Con persecución, luchas. Segundo, Dios tendrá que tratar con ellos, porque la Biblia habla de que si Dios no trata con ellos, si el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado y de justicia, ¿quién los va a hacer convertirse? Para que usted le da testimonio, para ser un buen intercesor, para que vean la luz del Evangelio en usted. Ahora, ellos dan el paso si quieren, porque la salvación es individual. Amén. Nadie puede comprar a Dios con dinero. Sí, Señor. Bendito. Porque a Dios no le hace falta nada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted no puede echar un sobre un dinero para que Dios obre a favor de usted como usted quiere. Dios tiene principio y nosotros debemos de obedecer y esperar en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No es manipulación. No busque el versículo: cree en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa. Porque eso fue un momento de la historia de la iglesia, de donde un romano se asusta porque sabía que lo iban a matar si se escapaban los presos donde estaba Pablo y Silas. Y dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo de los romanos? Pasa que a la misma vez el Espíritu Santo confirmó esta acción para que se salvara él y toda su casa. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa de lo que los romanos van a hacer contigo. A lo mejor Dios te ayuda. Y él creyó a la palabra, se convirtió él y fueron salvos. Y Dios lo ayudó, mas fueron salvos en gracia. Pero no diga que eso es una promesa de salvación para con ella inventar, porque el familiar se salva si le das testimonio. Si Dios nos trata y si Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Qué bueno eres, Señor. Las denominaciones exigieron el diezmo para el pastor, otros para el alfolí, para las necesidades, etc.
pero diciendo que el que no diezma no va a ser bendecido por Dios. Por lo tanto, hubieron mujeres que no trabajaban y le cogían el diezmo a sus esposos para aparecer en el mural o en la lista de los mejores diezmadores de la congregación para sentirse bendecidas, para tomar parte, para ganarse la membresía o para que Dios bendiga su casa, aunque el esposo trabaje o se gane el dinero en cosas deshonestas. No le importaba a los ministros ni al que inventó esto, de dónde salía el dinero. Lo que le importaba era decir la porción bíblica de Malaquía, coger el sueldo y mandar para arriba, para la denominación, el otro dinero y hacer que las personas caigan en las condenaciones del crédito del diablo por mal interpretar las escrituras. Amén, gloria a Dios. Otros no se bautiza hasta que no sea un miembro diezmador, hasta que no esté contribuyendo a la iglesia. Ahora, como el mecanismo del diezmo hoy en día es tráigalo al alfolí para que Dios lo bendiga, casi nunca el pastor se dará cuenta del que no tiene para dar, porque más bien hay que darle a él, porque la Biblia habla de que Dios cuida del pobre. Salmo 41:1. Aleluya. Así mismo. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Gloria sea tu nombre, Señor. Santo. En el día malo lo librará Jehová. Gracias. Qué lindo eres, papá. Este tipo de diezmo en ocasiones hará que los líderes no reconozcan que el creyente prospera su alma primero por medio de los tratos del Señor y las pruebas permitidas para fortalecer su fe según su propósito. Y es posible que en muchas ocasiones no tenga nada para dar y Dios no se avergonzará de ellos. Cuando usted se avergüenza de ellos y los tiene como alguien que no contribuye, Dios en su trato que lo está probando en escasez, como decía Pablo, en ciertas circunstancias donde quizás no tenga dinero, pero tenga un cambio de vida y no pueda prosperar como usted quiere para usted ser beneficiado. Sin embargo, si anda bien con el Señor, esperando la manifestación de Dios dirigido por el Espíritu Santo para no pecar y no tener que vivir la vida antigua, Dios no se avergüenza de ellos. Aleluya. Dios, aleluya. Hebreos capítulo 11, versos 36 al 38. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres porque no tenían sustento por el tipo de prueba que tuvieron que atravesar, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Sin embargo, Dios no se avergonzó de ellos porque fueron fieles a pesar de esto. Amén, gloria a Dios. Dios. Tercero de Juan, capítulo 1, el único capítulo, versículo 2. Santo eres Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Decía el apóstol: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas,
no habla solo de material, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primero tu alma, y en la voluntad del Señor, las cosas que te hacen falta en el propósito del Señor. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Y el pastor ve a sus discípulos como una rama de su negocio. Va a malinterpretar este versículo, pero si lo ve como un discípulo que tiene que pasar las luchas que él también tuvo que pasar un día, lo verá como un hermano de la fe y compartirá en lo poquito y en lo mucho. Amén. Sin vergüenzas. Santo eres. Amén, gloria a Dios. Santo eres. Gloria sea tu nombre, Señor. Si todos los miembros de la iglesia honran al pastor, a los líderes que le ayudan, entonces la prosperidad estará en los de arriba, ya que ellos enseñan que si le dan a ellos, Dios le dará. Y si los miembros no prosperan es porque están mal con Dios. Y puede que haya alguno mal con Dios, pero las contribuciones es primero para todos, para que no haya necesitado y todos tengan por igual. Bendito Jesús, como ocurrió en Hechos capítulo 4, verso 32 al 37, que ya lo leímos. Unos dicen con ese diezmo se pagan los gastos del local. Pregunto, ¿vale más la vida de un local o edificio que la necesidad de un discípulo? Amén, gloria a Dios. Esto pasa porque los cristianos en el pasado y hasta hoy en día han querido tener grandes templos en vez de tener grandes discípulos. Gloria a Aleluya. Dios. Que se sepan reunir en las casas, montes y valles, donde la oportunidad apremie, Santo eres. aunque no estén ligados con los gobiernos o denominaciones de la tierra, sino por el mandato de Jesús. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, no hacer templos ni denominaciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito Jesús. Los inconversos del mundo parece que por la misericordia de Dios se han dado cuenta que muchos de los ministros que recogen diezmos son los que prosperan más, y muchas veces sin saber las cosas como son han difamado a pastores diciendo que están viviendo de las ovejas. Usted dirá: el mundo siempre habla, o yo no vivo con la gente, pero debo aclararle que la gente vive con nosotros y Dios quiere que ellos vean nuestro buen proceder para ir a Jesús. Y estamos seguros que si los inconversos miran que los pastores pueden ayudar a comprar bienes materiales en igual o en igualdad a sus ovejas, podrán ver entonces ellos al frente de sus vistas lo que Jesús afirmó en Juan capítulo 17, versos 20 al 21. Juan 17, 20, 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, gloria a Los Dios. inconversos no ven a Jesús en los líderes. Va a ser difícil que con todas las estrategias que inventemos, ellos vengan a Jesús, porque Jesús lo trae a Jesús por medio de líderes que se parezcan a Jesús. Amén. Bendito Jesús. Santo.
describirle una anécdota que oyó un hermano en un transporte de pasajeros. Le contaba el esposo de una cristiana, los cuales viajaban juntos. Habla el esposo y decía: yo tengo que darle a mi esposa el diezmo de mi ganancia para ambos ser bendecidos. Soy carpintero, tengo que comprar madera, la cola para pegar, clavos, barniz, etcétera, para poder fabricar muebles. Pero si yo viera que con los diezmos ayudan a los necesitados, está bien, pero no. Además, si el pastor en su tiempo libre viniera a ayudarme, quizás pasara. Y este hombre o este esposo, para colmo, es inconverso, el cual expresa toda esta inquietud. Así como estas historias que no queremos ponerla a la luz para difamar al pueblo de Dios, también usted ya sabrá de otras. A un ministro del cual este hombre habla, le podemos aconsejar con esta porción bíblica. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 5 al 9. Capítulo 2, verso 5. Primera Tesalonicenses 2, 5, 9. Decía Pablo: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ahora enseñan, yo predico, ustedes me traen las cosas, yo estoy predicando en el Evangelio de Dios. Mira, este estaba predicando en el Evangelio de Dios con fatiga de noche y de día y ayudando a trabajar también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Como punto de apoyo para entender lo que ya quería ministrar, o lo que ya Dios quería ministrar por medio del Espíritu Santo en cuanto a ayudarse mutuamente en el sustento material para su pueblo, la iglesia, que es cada creyente o discípulo. Vemos los indicios. Vamos a ponerle a la palabra indicio la antesala, el antes de hacer cosas, y ejemplos de Jesús formando una unidad pura en sus discípulos, que a su tiempo serían los guías de esa iglesia o de ese pueblo de Dios que se iba a formar después de él. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Ahora le he llamado a esto curiosidades y maravillas. Jesús vino a cumplir la ley para justificar a los de la ley y a los gentiles. Es decir, que se necesitaba alguien que se iba a ofrecer de la ley, que no hubiera pecado en las cosas de la ley. Y se necesitaba entonces uno que no fuera como los gentiles, que no hubiera pecado para justificarlos a la hora de ofrecerse. Amén. Para justificarlos a los dos y hacer un solo pueblo en la gracia. Sin embargo, las ayudas y contribuciones que le daban los hombres por gracia del Espíritu Santo, recuérdense que fue lleno del Espíritu Santo cuando fue bautizado en el Jordán. Amén. Gloria a Dios. No fue lleno de ley, aunque sabía de ley. Fue lleno del Espíritu Santo.
un indicio, una antesala de lo que debería ser la iglesia, lleno del Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu Santo. Es decir, que las contribuciones que le daban los hombres por gracia del Espíritu Santo no la llevaban para el templo para diezmar o otra cosa, pues Judas Iscariote, el que lo entregó, tenía el dinero en una bolsa y andaba con ellos. Eso está en Juan capítulo 12, versos 4 al 6. Gloria a Dios. Dígame un día que me vea en algún lugar. ¿Qué función tendría que Jesús y sus discípulos llevaran diezmos, ofrendas o primicias al templo donde había tanta corrupción y donde ya él fue evaluado como hereje por escribas, sacerdotes y fariseos? Lucas capítulo 11, verso 42. Cuando Jesús mandaba presentar ofrenda al templo, era de tipo de sacrificios por pecados y enfermedades que él sanaba, para darle testimonio a los sacerdotes de que él vino a sanar y a libertar según las profecías. Este es el tipo de ofrenda. Levítico capítulo 14, verso 28 al 32. No era diezmo, ni dinero, ni primicia, ni ninguna otra contribución, sabiendo Jesús que estaban corrompidos y que Jesús estaba puntualizando, haciendo una antesala de cómo debería de vivir el pueblo de Dios después que él fuera sacrificado para perdonar los pecados de Israel, los que se quisieran convertir, y de los gentiles, los que quisieran convertirse. Bendito Jesús. 14, verso 28 al 30 de Levítico. Pone un ejemplo de cuando alguien pudiera estar enfermo. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Pero había otros tipos más de enfermedades que con la misma ofrenda eran sanos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tiene que cumplir la ley, tiene que hacer el indicio de lo que viene a hacer por los levitas de aquellos tiempos, y sacerdotes no lo podían hacer porque estaban mal con Dios. Entonces él sanaba en su tiempo, hacía la antesala de lo que venía, que después dijo, o van a poner las manos a los enfermos. Tiene que hacer lo que venía, pero tiene que cumplir con la ley, porque venía a cumplir la ley hasta él, hasta Cristo, hasta que fuese crucificado, y lo manda a las personas que él sana y los lleva allí y le dice, vaya y presente la ofrenda, no presente diezmo ni primicia, la ofrenda que tiene que ver con esto, para la justificación de sus pecados, y no solo para eso, sino para que le pregunten, ve acá, tú traes la ofrenda, pero ya tú estás sano ya. Y entonces la persona diga, me sanó Jesús. Y ellos pudieron escudriñar las escrituras de que venía un nuevo pacto, una nueva etapa con el Mesías de Dios, el cual ellos enseñaban todos los días en el templo. ¡Aleluya! Bendito Dios. Ejemplo de eso está en Mateo capítulo 8, verso 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente,
Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres pues límpiame. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, que es esta que acabo de leer en Levítico 14, del 1 al 32, que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Gloria a Dios. En otras palabras, llegó el Mesías a sanar, bendito Jesús, a resolver los problemas que ellos no estaban resolviendo. Amén. Bendito Jesús. Jesús, estando por concluir en la ley, ya estaba preparando ministros para su gracia, no de los levitas, sino de los que él quiso hasta hoy. Aunque también cogió de los levitas después que se convirtieron, como está Bernabé, el capítulo 4 al final, verso 30 y 32. Por tanto, el templo con sus almacenes de diezmos y primicias no le correspondían a ellos sustentarlos, sino el respaldo de Dios. Mateo capítulo 6, verso 25 al 26. Le dijo el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quiénes de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿cómo no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. Cuidado con sus pecados de su lengua, de su alma en desconfianza. O qué vestiremos, porque los gentiles, no sé qué sé. Ahí los gentiles, los salvos gentiles, en aquellos tiempos los gentiles que no tenían a Dios, o los que ahora no tienen a Dios, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe, no los sacerdotes levitas, nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Diga aleluya. Aleluya. Claro que es verdad que con la recogida de diezmos o cualquier tipo de contribuciones se ha ayudado a muchos misioneros, ministros para la obra de Dios. Pero no podemos olvidar que Dios llama, capacita y sostiene a cada cual según su voluntad y propósito. ¿Y cuántos no han querido depender de hombres o concilios para que la perfección sea de Dios y no de los hombres? Aleluya, Dios llama, capacita y sostiene. Efesios capítulo 5, verso 29. Para los que dicen, ¿y con qué se va a sustentar la obra? La obra de los levitas no es la obra del Espíritu Santo. Amén. Bendito Jesús. Amén. La obra que llevaba Moisés, el control de aquel sacerdocio, no es la obra de Cristo hoy y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 29. Y está hablando de la comparación y del cuidado que tiene que tener un marido con su esposa,
como así lo tiene Cristo con su esposa, la iglesia. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bendito Jesús. Porque Cristo sustenta la iglesia, no los templos. Amén. Por eso es la pregunta. Y cuando venga que haya que comprar algo, cuando haya que hacer algo, Dios lo va a hacer. Si viene una persecución y hay que salir del templo, ¿qué se va a hacer? Se acabó la iglesia. Usted va para el lugar donde haya que reunirse y Dios estará supliendo lo que hace falta en su propósito. Si Dios está en un lugar, no hace falta más nada. Bendito Jesús. Y lo que haga falta, que lo supla Él. Amén. Aleluya. Templos lujosos con coordinaciones, estrategias y llenos de pecados y bochornos para la obra del Señor. Porque el Espíritu Santo no es quien los sustenta, sino los mecanismos de hombres, religiones, concilios, denominaciones, filosofías mundanas. Alguien vino para que oráramos por él. Como sabíamos lo que ya había ocurrido o las difamaciones, solo para enseñarle, le dijimos, nosotros no recogemos diezmos. Él dice, yo vengo aquí porque yo sé que ustedes son unos siervos del Señor y yo no me dejo poner la mano de todo el mundo. Pero en la Biblia dice que hay que diezmar, Malaquías 3 del 6 al 10. Y yo le dije, eso es para el Antiguo Testamento. Él dijo, no, hay que diezmar, si no somos maldecidos. Y yo le dije, pues búscate un bendito para que ore por ti, porque nosotros ni mandamos a recoger diezmos, ni los recogemos. Vaya a buscarse un bendito, porque no es posible que un maldito ore por usted. Ah, entonces me van a negar las oraciones. Sí, vaya a buscar un bendito, porque usted no se puede contradecir. Si somos malditos por el mismo, ¿cómo va a venir a buscar oración en los malditos? Váyase para su casa. Bendito Jesús. La iglesia empezó dependiendo de Dios y debe terminarse su función en la tierra como empezó. Bendito Jesús. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Señor, permite que esta clase llegue a los corazones y a las almas, Dios mío. Por la ignorancia de los hombres, hasta aquí se está diezmando. Por ignorancia, por beneficio, por tantas cosas y lógica y filosofía, pero no es lo perfecto, no es lo de la gracia. La gente perdió la fe cuando puso la mirada en el alcoholí o en la cesta o en el banco donde estaba el dinero de la congregación. La gente no pudo desarrollar su ministerio porque no tenía diezmo para ser bautizado y estar en el cuerpo de Cristo. La gente se fue de congregaciones porque no estaba la membresía, porque era una mujer que no tenía trabajo y más bien había que darle dinero. La gente, Señor, se ha ido, Señor, de tus propósitos. Los líderes se han enriquecido. Unos se han dado cuenta, pero no han querido hablar porque ya tienen sus títulos, su sustento que tú nos has dado todavía. Bendito Jesús. Ten misericordia de alguien. Ten misericordia del que se arrepiente. Bendito Jesús. Y que sea de bendición, Señor, a los corazones. Aleluya. Bendito.